un cordial saludo de Body Fashion Colombia y vamos a hacer un programa dedicado especialmente a la elaboración de prendas. Cuando queremos elaborar una prenda, lo primero que debemos saber es cómo tomar medidas para esa prenda. Aquí tengo un mapa del cuerpo humano, se llama un cuerpo geométrico, es decir, que el cuerpo lo dividimos en rectángulos para poder determinar qué medidas son las que vamos a utilizar. Primero que todo, debo aclarar que hay medidas horizontales, que son las que van al contorno del cuerpo, y medidas verticales, que son las que van a lo largo del cuerpo. Aquí entonces tenemos en este plano las medidas principales. Obviamente hay muchas medidas, pero las principales son las siguientes. Tenemos el contorno de busto, en este caso me refiero al cuerpo de mujer, contorno de busto o contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de rodilla y contorno de bota. Esas son las principales medidas horizontales, es decir, alrededor del cuerpo. Medidas verticales, entonces tenemos la altura del largo de cintura o largo de talle, tenemos la altura de pecho, tenemos también la altura de cadera, de la cintura a la cadera, y tenemos el largo de pierna, que va a definir el largo de pantalón o largo de falda. Tenemos también la altura de rodilla para el quiebre de la prenda, y adicionalmente tenemos el largo de la manga y el contorno de la sisa. Muy bien, y sin más preámbulos, entonces los dejamos con la lista de materiales para la prenda que vamos a elaborar hoy día. Vamos ahora entonces a confeccionar, a aprender a elaborar un panty descaderado. Ya tenemos nuestra lista de materiales, vamos a aprender de manera didáctica cómo se elabora el molde, es decir, el patrón, y cómo llegamos a la prenda que ya previamente tengo aquí cortada, para que ustedes sepan de dónde salió ese molde que ahora tengo a la mano. Lo más importante para hacer una prenda como estas es, primero que todo, tener las medidas de la persona a quien le vamos a hacer la prenda. Por ejemplo, si yo tengo una persona opcionada para hacerle este panty, necesito las medidas de cintura y de cadera. ¿Qué es lo que debo hacer con esas medidas? Para el material elástico, si por ejemplo yo tengo una persona que tiene 90 centímetros de cadera y tiene 70 centímetros de cintura, a estas dos medidas yo les voy a quitar el 20%. 20% es la quinta parte. El 20% de 90, ¿cuánto nos dará? 2 por 9, 18 centímetros. 90 menos 18, eso me va a dar entonces 72 centímetros, si las matemáticas no fallan. Y para los 70 de cintura, 70 menos el 20%, son 14 centímetros, entonces nos dará 56 centímetros. Esas son las medidas con las que voy a elaborar la prenda. ¿Por qué el 20%? Porque el 20% es lo que estira la tela en promedio. Habrá unas que estiran más, otras que estiran menos. Pero para que la prenda le quede ajustada al cuerpo y le quede bien talladita,
debemos manejar el 20% menos de sus medidas corporales. Esa es toda la clave para que cuando ustedes vayan a hacer una prenda sobre medidas, les quede correctamente en material elástico. Para otras circunstancias, para producción en serie, para producción de fábrica, deben tener el tallaje industrial. Si no lo tienen, nosotros, Body Fashion, les ofrece ese servicio, se ponen en contacto con nosotros y con mucho gusto les resolvemos todos los tallajes y diseños de prendas que requieran. En este caso, yo voy a trabajar para una talla M, tengo previamente las medidas, tengo previamente calculado los descuentos, entonces para la cintura voy a dejar 36 centímetros, que es la mitad de la cintura, es decir, que estoy trabajando para una cintura que al final debe tener 72 centímetros, es decir, 72 más el 20%, seguramente tiene más o menos 90 centímetros de cintura menos lo que le vamos a quitar. Allí, entonces, vamos a construir, vamos por la mitad a bajar 15 centímetros y a la altura de los 15 centímetros vamos a trazar una breve línea que tenga también la mitad del contorno de cadera, teniendo en cuenta que hemos hecho un descuento del 20%. Para la parte delantera, allí vamos a formar el tiro. La parte delantera tiene un tiro mucho más corto que la parte trasera. Con esta línea, con esta regla de curva que se llama sisómetro, trazo el tiro delantero. En el caso del tiro de la parte de atrás, voy a tener aquí 2 centímetros más que en el tiro delantero, aquí más 2. Es decir, que si el tiro delantero, por dar un ejemplo, tiene 21, pues el tiro para atrás tiene 23, más 2. Siempre tengan en cuenta esa diferencia. Y allí voy a trazar entonces también el tiro de la parte de atrás. Siempre con esta curva para que el molde quede con una forma anatómica. Por último, entonces voy a trazar la parte del escote de pierna. Como es un panty descaderado, va bastante cortico en la parte también de la pierna. Aquí con una curvita como esta que estoy usando, que se llama curva, esto es para hacer las curvas también de los pantalones en la parte de la pierna, es decir, que tiene unas curvas muy suavizadas. Allí voy a hacer la unión de la línea y termino con esta curvita. Esto es habilidad, es decir, que no tiene que ser exactamente como digo, es habilidad para darle los acabados. Y esos 2 puntos que van a ser la entrepierna del panty. De manera que ahí ya tenemos el trazo completo de nuestro panty descaderado talla M, en este caso porque estoy trabajando con tallaje. En el caso de ustedes que van a trabajar sobre medidas, utilizan la norma que ya les expliqué. ¿Cuán escotado lo quieren? Gusto personal. ¿Cuán descaderado, es decir, cuán bajito de la cintura? Es gusto personal. Si yo lo quiero alargar más para que me dé la cintura, pues lo alargo más. Y si lo quiero más cubiertico, podría sacarlo aquí recto, en cambio de darle curva. Todo eso es diseño, que es algo que nosotros les podemos enseñar con mucho juicio y con mucha calma ya en nuestros talleres especializados. Quería de manera clara pero sencilla decirles de dónde salió el molde, que es este que aquí tenemos, véanlo, y del cual salió esta prenda
que es la que está lista para confeccionar, que ahí está. La cortamos 2 veces y el paso siguiente será pasar a la confección. Vamos entonces con la confección de nuestro panty descaderado. Yo estaba ya aquí listo tomando impulso. Voy a cerrar lo que equivaldría a la parte delantera y a la parte trasera. Entonces voy a unir con un zigzag pequeño por todo el bordecito. Y hago lo mismo en el otro tiro, es decir, acabo de cerrar tiro delantero, ahora voy a cerrar tiro trasero. Siempre tengamos en cuenta que estas telas son muy delicadas, siempre tomemos el hilo con la mano para alar y evitar que la máquina se coma el hilo o que se coma la tela, porque ahí quedamos inmediatamente estancados, quedamos varados. Igualamos muy bien las telas, vean que yo tomo impulso y le ayudo un poquito a la máquina. No sería lo mismo si tengo una máquina industrial, pero para hacer estos programas no podemos aquí traer toda la maquinaria, lo hacemos con una máquina doméstica y de paso demostramos que se puede trabajar con una máquina de muy poca inversión. Ese es otro punto en favor de quienes hacen este tipo de prendas en su casa. Lo demás es creatividad y decisión para hacerlo. Imagínense si lo hago yo, que no tengo motricidad fina y que no fui criado en este medio, ¿cómo no lo van a hacer ustedes que les gusta toda la vida y que tienen las facilidades y esa delicadeza para hacerlo? Una vez que he cerrado los 2 tiros, voy a cerrar la parte de entrepierna. Lo mismo, con la misma puntada, vamos a unir. Hay que saber manipular las telas porque estas telas son bastante resbaladizas, entonces nos dan un poquito de brega, un poquito de molestia, pero finalmente tenemos que aprender a manejarlas. Igualo mis 2 telas hasta donde voy a llegar. Y ya he terminado de armarlo. Como ustedes habrán notado, la armada es supremamente fácil y rápida. Que yo sepa, aquí no hay nada difícil, nada complicado. Aquí tenemos ya nuestro panty armado. Esa es la prenda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encauchar la prenda. Voy a explicarlo cómo la encauchamos en la cintura y lo mismo podemos hacer en los escotes de pierna. La podemos encauchar con sesgo elástico, que es el que voy a utilizar, o simplemente le hago doblez de medio centímetro hacia adentro y le doy un acabado con puntada decorativa. Puede ser un 3 pasos o puede ser con máquina collarín y me va a quedar muy hermoso. Todas esas son posibilidades de acabado. Ahora, simplemente a manera de explicación, para el encauchado voy a hacer una parte de la cintura para que entendamos el proceso de encauchado. Estos sesgos se colocan como haciendo un emparedado o un sándwich. Comienzo desde la mitad
puede ser de la cintura delantera o de la parte de espalda. Coloco la máquina en un 3 pasos, que es puntada decorativa, una puntada a mitad, ni tan larga ni tan corta. Tomo el sesgo, estiro una cuarta parte de lo que voy a coser, es decir, que si aquí tengo 8 centímetros, pues el sesgo lo tomo a 6 centímetros y de ahí estiro 2 centímetros, que es lo que debo estirar siempre para que el estiraje me quede uniforme. Ese ejercicio lo repito todas las veces para que todo el panty me quede igual. Toda la cintura me va a quedar uniforme y lo mismo voy a hacer con los escotes de pierna, exactamente igual. Si no lo quiere encauchado en los escotes de pierna porque le molesta, entonces simplemente dobladilla y le hace un acabado con las puntadas que ya expliqué. Aquí también podríamos haberle colocado un elástico ancho a la vista. Esa es otra opción. Esos procesos son básicos, enseñan una posibilidad, pero no es la única. Siempre vamos a tener otras posibilidades para hacer las cosas. No se trata de dar pescado, sino de enseñar a pescar. Asimismo, vamos encauchando toda la cintura. En este caso, no es que yo haya previsto que cuánto elástico iba a gastar, solo que me salió justo el que necesitaba para poder terminar. Pero normalmente yo no tengo que cortarlo previamente, sino que tengo mi rollo y utilizo el que necesite hasta que llegue aquí al final. Vean que aquí en este caso, como me salió preciso, voy a tener un poquito de dificultad porque no tengo de dónde alar. Pero, como decía alguien, como yo soy grande y no me dejo, aquí miro a ver cómo lo termino. Paso por encima donde comencé 1 centímetro y ahí remato, preferiblemente en un solo sitio. Y ya me quedó encauchado el panty en la cintura. Asimismo, como hice el encauchado de la cintura, hago entonces el acabado de los escotes de pierna, como ya lo expliqué, y ese es el resultado final. Como hay diferentes materiales, este es exactamente el mismo panty que acabo de hacer, pero en una tela un poco felina, un poco atigrada, pero muy linda. Ahí lo tenemos. Esa es la forma de hacer un descaderado, que es muy rápido, muy sencillo y que seguramente es una opción económica también para todos. No olviden que cualquier inquietud que tengan sobre moldería, sobre capacitación, ustedes se comunican con Body Fashion. Estamos en Bogotá, Colombia. Está nuestro correo, está nuestro número de celular, ahí aparecen en pantalla. Y no dejen de vernos a través de Hogar TV Channel. Esto por YouTube. Ustedes entran a YouTube y simplemente escriben Hogar TV Channel y
sugieren qué tipo de prenda quieren aprender a hacer y ahí les van a aparecer muchas opciones que tenemos por ese medio. No siendo más, muchas gracias.